Buen día, hermanos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes nuevamente en este sábado. Es un privilegio, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes a través de este video, poder entrar a sus hogares y poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Les cuento que hoy van a ver que está un poquito diferente, sobre todo el estudio de la lección de la escuela sabática. Laura está en la Florida visitando a nuestra hija, nuestro yerno y nuestras nietitas. Así que ella lo grabó desde allá, me mandó el video, lo pudimos subir, pero van a ver que está un poquito diferente esta vez. Yo estuve también allí visitando a la familia, pero ya estoy de regreso porque teníamos este compromiso, esta obligación, este privilegio, como decía al principio, de estar con ustedes y poder estudiar junto la palabra del Señor. Y como hacemos cada sábado, vamos a comenzar. Pero antes de todo quiero tener una palabra de oración y quiero también tener un agradecimiento para todos ustedes que se están conectando y que nos están mandando sus bendiciones y sus like, y decirles que sigan así, que si les gusta el video, si les gusta lo que estamos haciendo, que le den allí un like y que se suscriban al canal aquellos que no estén suscriptos. Quiero decirles también y contarles, tal vez no debería contarles esto, pero hay algunas personas que se conectan para decir guarangadas, para decir cosas que realmente no tienen nada que ver con el ministerio del Señor. Les quiero decir a esas personas que no gasten su tiempo si el propósito es desanimarnos, si el propósito es que dejemos de hacer esto que estamos haciendo, que es poner en alto el nombre de nuestro Dios. Les quiero decir que no van a conseguir nada con esos. Solamente esto nos anima a seguir adelante porque creemos que si persiguieron al Señor Jesús, bueno, la palabra dice que nos van a perseguir cuando querramos presentar la palabra de Él, cuando querramos poner su nombre en alto, y eso es lo que sucede. Entonces, por un lado, como dijo Pablo, ¿no es cierto?, estamos regocijándonos porque vemos que le estamos causando algo al enemigo, lo estamos molestando de alguna manera y por eso levanta a esas personas que ponen cosas allí que realmente no tienen nada que ver con decir que estamos llenando nuestro bolsillo de plata. Quiero, para esa persona, si está mirando, si está tomando el tiempo para mirar los videos, les quiero decir que nosotros tenemos un ministerio independiente, que no somos soportados por ninguna iglesia ni por nuestra iglesia, es decir, que todo lo solventamos nosotros, no le hemos pedido hasta ahora nada a nadie. Así que te quiero decir, si estás mirando que estás bien equivocado, deberías informarte primero antes de poner esas cosas que me estoy llenando los bolsillos. No es mi propósito es predicar la palabra del Señor. Y por eso estoy en esta mañana, ¿no es cierto?, nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, con las personas que estén interesadas, que quieran escuchar la palabra del Señor. A esas personas invito. Al resto digo, no gastes tu tiempo, no te pongas a escribir guarangadas y cosas que no vienen al caso. ¿Ok? Muy bien, hermano. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar con el estudio de este día. Inclinemos el rostro, por favor. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos cada vez que abramos tu palabra, queremos rogarte la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu, que nos des un espíritu de revelación, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Por favor, Señor, bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos, bendice a todas las personas que se han conectado o que van a ver estos videos después. Que tu bendición nos alcance, que bendiga no solamente a ellos, sino a la familia a quienes representan. Si hay alguno que está atravesando algún problema difícil, alguna situación difícil, te suplico, te ruego, mi Dios, que tú puedas venir en auxilio de cada uno de ellos y les puedas ayudar, darle la visión para salir de los problemas que están atravesando. Si hay alguno que está enfermito, como mi mamita que está allí en Argentina, te ruego, Dios, que tú como médico de los médicos puedas visitarla y que puedas pasar tu mano sanadora sobre ella y sobre cada una de las personas que puedan estar siendo aquejada por alguna enfermedad. Padre Dios Santo, te dejamos este servicio en tus manos. Lo que hacemos es para honrar y glorificar tu nombre solamente
Y te pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de este sábado. Vamos a leer un versículo que está allí en el libro de Mateos, en el capítulo 6 y el versículo 5 y 6. Dice allí: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas, en las iglesias y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa que esa. El Señor acá nos está advirtiendo algo. Y yo creo que ya prediqué de esto hace unos sábados para atrás, que siempre debemos analizar nuestros propósitos. Tal vez hoy no lo hacemos como lo hacían en el pasado los fariseos o los hipócritas, como lo llama el Señor aquí en este verso, que se paraban en las esquinas, en las plazas y oraban en voz alta. Pero tal vez nosotros también aparentamos en otras cosas. El Señor quiere que seamos sinceros, que vayamos a su presencia con un corazón humillado, que vayamos sinceramente, no que nos pongamos la careta. A veces cuando llega el momento de ir a la iglesia, sea el sábado o sea el domingo, es como que nos vestimos de santidad en ese día y nos ponemos una careta, donde queremos ocultar lo que somos en la semana. Nuestra vida tiene que ser auténtica. El Señor nos conoce, nos mira todo el tiempo y sabe cómo nos comportamos en la semana, sea en el trabajo, sea en el estudio, donde nos relacionamos. Y saben, viene a mi mente mi nietito a veces cuando viene a visitarnos, Marquito, que va a cumplir 5 años ahora la próxima semana. Él a veces se pone una careta y entonces quiere jugar y me dice: Ches, pretend, vamos a pretender que yo soy tal héroe o tal persona. Y a veces me da esta careta, no sé si la pueden ver, y me dice: abuelo, ponte la careta y Ches, pretende ser tal persona o tal héroe. A veces, como dice el Señor Jesús aquí, cuando vayan a orar, no sean como los hipócritas, no se pongan caretas, porque yo los conozco. Y entonces en el verso 6, que es a donde yo quería llegar, dice: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta, hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues, Él da lo que usted le pide en secreto. El título del mensaje para esta mañana es: tu poder está detrás de la puerta. Y acá el Señor lo dice: cuando tú vayas a orar, ve a tu cuarto, cierra tu puerta y en secreto comunícate con tu Padre Celestial. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Tú no tienes que orar de pie. Es decir, con esto no estoy queriendo decir que si tú vas a tu iglesia y te piden que tenga una oración de pie, no tienes que hacerla. Yo siempre digo que tienes que analizar los motivos por los que tú haces tal o cual cosa, ¿no es cierto? Pero acá el Señor dice que vayamos a nuestro cuarto y nos encerremos y que allí nos comuniquemos con Él. Tu lugar secreto con Él, el lugar de comunión con Dios, es un lugar de encuentro con su presencia. Es el lugar secreto donde Dios conoce tu corazón. Es el lugar donde el Espíritu Santo te ministra. El lugar secreto es donde tú le abres o le cuentas tus secretos a Dios, donde tú le abres tu corazón a Dios. Dice el Señor que muchos lo honran o lo adoran con labios, pero que su corazón está lejos de Él. Por eso el Señor dice: ven al lugar secreto, cierra tu puerta, abre tu corazón, comunícate conmigo como lo haces con un amigo. Miren, hay una pequeña historia que les quiero contar. A veces nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios, al lugar secreto, no abrimos nuestro corazón. Es como que nosotros pensamos o no nos damos cuenta que Él nos ve todo el tiempo y sabe lo que pensamos, sabe lo que ocultamos, sabe todo de nosotros, de nuestras vidas, sabe también nuestras luchas, nuestras necesidades, sabe nuestros deseos, nuestros anhelos. El Señor conoce todo. Pero a veces vamos a su presencia y no somos lo sinceros que tenemos que ser con Él. Cuenta una historia que Lucrecia y Pedrito,
que eran dos niñitos, dos jovencitos, fueron a visitar a su abuela que vivía en una granja, a su abuela y su abuelo. Y allí, cuando llegaron, a ellos les encantaba ir al campo, ir a disfrutar allí. Tengo buenos recuerdos también de cuando era niño, íbamos a un campo que mi abuelo tenía. A veces nos íbamos por 15 o 20 días y disfrutábamos ahí. Tenían animales, vacas, caballos, y disfrutábamos con mis tíos, a veces levantándonos temprano para ordeñar las vacas, sacar la leche y llevarla a la cremería, al lugar donde se llevaba la leche. Pero aquí cuenta que Pedrito y Lucrecia habían ido a la casa de la abuela y que el abuelo de Pedrito tenía una resortera, le dicen los hermanos de México. Nosotros en Argentina le decimos una gomera, que es una honda, una gomera que tiene dos gomas, una horqueta, donde uno la puede usar para, no sé, para tirarle algo, una piedra. Entonces, Pedrito agarró la resortera del abuelo y salió, como de costumbre, ¿no es cierto?, por allí, por el terreno, por el campo de la abuela. Y comenzó a tirarle a los pajaritos y a otros animales que veía, pero la verdad que Pedrito tenía muy mala puntería. Ya cuando había estado un par de horas y se estaba aburriendo, comenzó el viaje de regreso a la casa. No estaba lejos de allí. Y justo antes de llegar a la casa, vio que había un pato. Entonces, él le apuntó al pato, realmente no quería tirarle al pato, pero bueno, él pensaba, no le voy a dar en el blanco, no tengo puntería, así que estiró la resortera o la gomera, tac, y lanzó la piedra con tanta mala suerte que le pegó al pato en la cabeza. Y el pato quedó ahí, muerto. No sabía qué hacer, quedó en shock, miró al pato muerto allí, y lo único que atinó fue ir corriendo donde estaba el pato y meterlo detrás de unas pilas allí de maderas que había. Cuando él termina de hacer eso, mira así y ve que su hermana Lucrecia lo estaba mirando. Así que no dijo nada, se fue a la casa, Lucrecia también entró atrás de él. Llegó el momento de la comida, la abuela sirvió la comida, terminaron de comer, y entonces le dice la abuela a Lucrecia, Lucrecia, me tienes que ayudar a lavar los platos, a hacer la limpieza. Lucrecia miró a Pedro y le dijo, oh no, abuela, Pedrito te va a ayudar hoy. Y entonces pasó cerca de Pedrito y le dijo, silencioso en el oído, recuerda lo del pato, Pedro. Así que Pedro tuvo que levantarse, ir y ayudar a su abuela a lavar los platos. A la tarde el abuelo le dice, chicos, ¿qué les parece si vamos a pescar aquí al arroyito que está aquí cerquita? Y la abuela le dice, ok, Pedrito puede ir, pero Lucrecia no, porque me tiene que ayudar con los quehaceres de la casa. Nuevamente Lucrecia mira a la abuela y le dijo, oh no, abuela, Pedrito me dijo que quería ayudarte. Y se arrimó a Pedrito y le dijo, acuérdate lo del pato. Y así pasaron los días y Lucrecia se aprovechaba de aquella situación. Todo lo que la abuela le mandaba hacer, ella decía, no, Pedrito lo va a hacer. Y Pedrito tenía que bajar la cabeza porque había algo que él había hecho y que la abuela no sabía, o por lo menos creía él que no sabía. Así que llegó un momento que Pedrito no aguantó más. Fue a hablar con la abuela y le dijo, abuelita, yo quiero decirte algo. ¿Tú sabes el pato que tú tenías? Y la abuela lo miró y le dice, no me digas nada, Pedrito. Yo lo sé todo. Cuando eso sucedía, yo estaba en la ventana mirando. Yo pude observar todo lo que pasaba. Que tú le largaste la piedra con la resortera y le pegaste en la cabeza y el patito se murió. Yo lo vi, Pedrito. Pero como te quiero tanto, Pedro, yo te he perdonado. Lo único que me preguntaba, ¿hasta cuándo tú ibas a seguir ocultando esto y aguantando a Lucrecia, que te mandaba hacer todo lo que le correspondía a ella? Hermano y amigo, a veces nosotros también ocultamos cosas. Y cuando nosotros ocultamos cosas, el enemigo nos tiene de esclavo. Y a veces vamos a la presencia de Dios y no estamos confesando lo que hemos hecho. Y por eso no recibimos las bendiciones de Dios. Tú puedes decirte, yo hace muchos años que sigo al Señor y sin embargo no encuentro solución a estos problemas. Mi vida pareciera que está patas arriba, cada vez la situación está peor. A veces hay cosas que tú no has confesado al Señor.
Y el enemigo te tiene como esclavo, como Lucrecia tenía a Pedrito. Cuando vayas a su presencia, abre tu corazón y cuéntale todo, porque el Señor, como el abuelo de Pedrito, como la abuela de Pedrito y de Lucrecia, ya sabe todo. Él te está mirando todo el tiempo. No dejes de conectarte, conéctate con Él. Mira lo que dice allí Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira lo que dice el Señor. Yo soy la planta, la vid. Ustedes son los brotes. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes van a llevar fruto. Van a llevar fruto para su familia. Todos aquellos problemas que están atravesando a veces no podemos solucionarlo porque nosotros no estamos conectados, como dice el Señor. No estamos yendo al lugar secreto a comunicarnos con Él. Ve a tu lugar secreto. De lo secreto viene el poder. Él te empodera para la vida y para la victoria. Si tú no vas a lo secreto, si tú no te encuentras con Dios, si tú no haces un hábito de eso, no encontrarás solución a tus problemas. Tu poder está detrás de la puerta. Recuerda que ese es el título, porque el Señor dice, ve a tu cuarto, entra en tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate y abre tu corazón y habla conmigo y conseguirás lo que estás buscando. Él te ve en secreto y te recompensa en público. El éxito para la vida está en el secreto con Dios. Está en ese encuentro que tú tienes que tener con Él. No te desconectes por nada del mundo. Desconectado, nada funciona. Tu matrimonio no funciona, tu noviazgo no funciona, tus relaciones no funcionan, tu parte financiera tampoco funciona. Así que ve al Señor y no te separes de Él. Separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Un hombre con un secreto. La Biblia habla de un hombre que tenía un secreto, un hombre que se relacionaba con Dios, un hombre que tenía un propósito, un hombre que Dios le había dado una tarea específica. Y esta persona se llamaba Sansón. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de Sansón, ¿no es cierto? Su nombre significaba el que sirve a Elohim, el que sirve a Dios. Él era nazareo de su nacimiento, su pelo le crecía y no podía cortárselo. Fue uno de los últimos reyes de Israel. Lo cierto es que Sansón tenía un secreto. Y ese secreto lo tenía porque él iba y se encontraba con Dios en secreto y Dios tenía un plan para él, un plan determinado para él. Él se había convertido en la pesadilla para los filisteos. Entonces miren lo que hacen los jefes filisteos. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla, a Dalila, y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga el secreto que lo hace tan fuerte y cómo es posible que nosotros podamos dominarlo, atarlo y que no se suelte. Seduce a Sansón. Mi hermano y amigo, el diablo no ha cambiado de táctica. El diablo te seduce de diferentes maneras. Yo no sé cuál es tu Dalila en este día, pero seguramente el diablo te está seduciendo para que tú descuides el lugar más importante de tu vida, que es ir a encontrarte con el Señor en lo secreto. ¿Cuál es tu Dalila? Solo tú lo sabes. Confiésaselo al Señor. Jesús tenía un lugar secreto. Jesús dice allí en Mateo 14:23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Fíjense el hábito del Señor Jesús. Él venía de trabajar, podemos decir, llegaba a la tarde, estaba cansado, ¿no es cierto?, de su trabajo, de sanar, de alimentar, de ministrar. Pero dice que además, a pesar de que estaba cansado, él no descuidó nunca su relación con su Padre. Siempre iba al lugar secreto y tal vez el Señor Jesús no tenía la comodidad que tú y yo tenemos. Nosotros tenemos un cuarto donde podemos cerrar la puerta y estar allí tranquilo. Si hace calor, podemos prender el aire y estamos fresquitos. Si hace frío, tenemos la calefacción. El Señor Jesús no tenía toda esa comodidad que tenemos nosotros. Él iba a la montaña, iba al monte, iba al campo y iba a orar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Fíjate aquí, dice que a la mañana, antes de que saliera el sol, el Señor iba a encontrarse con su Padre al lugar secreto. Cristo, cierto día, poco después,
Jesús subió, dice, al monte a orar y oró y pasó allí toda la noche. Cuando hay situaciones que tú tienes que arreglar, cuando hay situaciones que tú no encuentras la solución, tú tienes que pasar más que 3 minutos orando. Fíjate, el Señor Jesús aquí dice la palabra que pasó toda la noche orando. Y fue aquella situación cuando él tenía que escoger a sus 12 discípulos. Eso merecía que él estuviera toda la noche comunicado con el Padre para que el Padre le revelara a cada uno de los que iban a ser sus discípulos. Cuando tú tengas un problema, algo para resolver, dedica más que 3 minutos para orar con el Señor. Copia lo que el Señor Jesús hacía. Todo lo que quedó en su palabra es para nuestro ejemplo, para que nosotros sigamos su ejemplo y hagamos lo mismo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de las tinieblas. Recuerda que tu lucha no es contra ser humano. Tu principal lucha es contra el enemigo. El éxito depende de tu persistencia en buscar al Señor en tu lugar secreto. Yo escogí a 3 personajes de la palabra de Dios y hice un resumen muy pequeño, porque yo sé que ustedes conocen la historia de cada uno de estos personajes. Escogí a Ana, una de las personas. Ana, Elcana y Penina, en un triángulo amoroso. Elcana era el marido de Ana y de Penina. El bandido tenía 2 mujeres. Y dice allí que Ana, que según lo que dice la palabra, era la preferida del marido, del esposo, no podía darle hijos. Penina sí tenía hijos. Y entonces le hacía bullying a Ana, se le reía, se le burlaba, y Ana sufría, se amargaba y lloraba. Y Ana iba y hablaba con Elcana y le contaba al Elcana, a su marido, lo que le estaba pasando. Y miren lo que le decía a él. ¿No te basta con mi presencia? Yo creo que soy más que los hijos que tú quieres tener. Qué bruto está Elcana. Qué orgulloso. Parecía argentino. ¿No te basta con lo que yo soy? ¿Que quieres hijo? Qué bruto. Yo creo que Ana hacía lo mismo, le contaba a su mamá, tal vez le contaba a sus hermanas, a sus amigas, le contaba del problema que estaba atravesando. Y no encontraba solución. Pero aquel año dice que todos los años ellos subían a Silo, a la ciudad, a adorar a Dios, al templo que estaba allí en Silo. Entonces en esa oportunidad dice que Ana fue al templo y se arrodilló y derramó su alma ante el Señor. Comenzó a orar con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la desesperación, con toda la angustia que tenía en su corazón. Dice allí la palabra que no se escuchaba lo que ella decía, pero sí movía sus labios. El sacerdote Elí, que la estaba mirando, se le acercó y le dijo: «Hey, digiere tu vino. ¿Hasta cuándo vas a estar ebria?». Ni Elí la comprendió. Fíjense, el pastor de la iglesia. Porque la vio mover los labios, dijo que estaba ebria. Qué incomprendida que fue Ana, ¿no es cierto? Qué falta de sensibilidad. Dice allí en 1 Samuel capítulo 1, verso 15 y 16, pero Ana le respondió: «Señor mío, no crea usted que yo estoy borracha. No he bebido vino ni sidra, ni cerveza», dicen otras versiones. «Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicando a Dios que me responda». Allí Ana encontró la solución. Fue a un lugar secreto y abrió su corazón a Dios. Dice la historia, ustedes después la pueden leer, está, vuelvo a decir, 1 Samuel, capítulo 1, versículo desde el 15 en adelante. La historia cuenta que en el año siguiente, a la misma fecha, Ana concibió y dio a luz a Samuel, al profeta Samuel. Dios respondió la oración de Ana. Yo no sé si ella lo hacía antes o no lo hacía, pero aquí está registrado que ella fue al templo y que ella derramó su alma ante el Señor y recibió la respuesta que esperaba. No estás recibiendo respuesta todavía. Sigue intentando, no te desanimes. El otro personaje que escogí es José. Y yo creo que ustedes conocen la historia de José, una historia bien conocida. De hecho, hay varios capítulos que hablan de él allí en el libro de Génesis. Creo que a partir del capítulo 37 hasta el 42, me parece, está la historia, toda la historia de José. Pero yo escogí solamente un versículo. Dice que José tenía el favor de Dios. La historia dice que sus hermanos por envidia lo vendieron
a una caravana de ismaelitas. No lo querían a José porque la Biblia dice que él era el preferido de su padre. Y él había tenido unos sueños que a los hermanos no les gustaba nada de los sueños que él estaba teniendo y que les contaba. Así que decidieron primero matarlo y después, como uno de los hermanos intervino, terminaron vendiéndolo. Se lo llevaron a Egipto. Allí cuenta la historia que Potifar, que era un general del ejército de Egipto, lo compra, lo lleva a su casa, pero dice allí que José tenía el favor de Dios. Todo lo que José tocaba con sus manos, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Potifar vio todo esto, que todo salía bien, todo lo que hacía José era prosperado, que su ganado, que sus animales, que el cuidado de su casa, todo iba cada vez mejor. Así que lo puso como mayordomo de la casa. Y le dijo, después de mí tú eres aquí la persona que toma decisión. Solamente te encargo, dice ahí en el versículo 39, versos 7 y 9, dice así, no hay otro mayor que yo, le dice José a la esposa de Potifar, porque miren lo que estaba pasando. Dice que cuando Potifar lo puso como mayordomo, la esposa de Potifar comenzó a echarle el ojo a José. Claro, José era joven, seguramente musculoso, vigoroso. Entonces esta mujer, que también no creo que haya sido despreciable, tal vez usaba Victoria's Secret, tal vez usaba buenos perfumes, no creo que haya sido una mujer despreciable, y vio a José lleno de energía, ¿no es cierto? Y que no tenía novia, no dice la palabra que él haya tenido una esposa o novia. Así que yo creo que la mujer lo quiso seducir como hizo Dalila con Sansón. Yo te decía hoy que siempre el enemigo trata de seducirte de alguna manera. Tal vez no sea con una mujer, tal vez sea con otra situación. Pero el enemigo siempre trata de captar tu atención, tenerte tan ocupado que tú no tengas tiempo para dedicarte a estar en comunión con tu Padre Celestial. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Esta mujer lo empezó a perseguir. Si hubiese vivido en estos tiempos, tal vez José podría haber hecho una denuncia por acoso sexual, ¿no es cierto? Que está tan de moda hoy. Pero lo cierto es que dice que llegó un momento que ella lo agarró, lo estaba esperando en la casa, ¿no es cierto? Todos los empleados se habían ido, ella estaba allí esperándolo. Cuando José llegó, lo agarró de su ropa y él le dijo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y entonces dice que tiró de la ropa y ella pudo quedarse con una prenda de José. Fíjese lo que él le dice. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino solo a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren este hombre, qué hombre consagrado. Este José, yo creo que él iba a la presencia de Dios. Yo creo que él estaba en el lugar secreto todos los días y en cada momento estaba conectado con el Señor. Porque él pudo resistir esta tentación. Recordemos lo que le dije al principio, él era joven, sus hormonas estaban bien, ¿cómo podemos decir? Bien como tienen los jóvenes, ¿no es cierto? La mujer, les decía yo, aparentemente no era una mujer despreciable, tenía buenas ropas, buenos perfumes, era seductora, ¿no es cierto? Pero José le dice allí, mira, tú estás bien chula, pero conmigo no vas. Yo no puedo defraudar a mi Dios y no puedo defraudar a mi amo. Él puso a Dios en primer lugar. Tal vez si a ti te tocara una situación así, tú que tal vez eres soltero, que eres joven, dirías, yo no voy a perder esta oportunidad. Pero aquí José decidió en no ofender a Dios. Este es un nombre de Dios, es un ejemplo que quedó para nuestras vidas. Si había alguien que tenía motivo para decir, yo trato de obedecer a Dios y las cosas no me va bien, porque lo habían vendido sus hermanos, ahora, por esto que sucedió, lo metieron a la cárcel. Él podría haber dicho, yo no obedezco más a Dios porque trato de obedecerlo y todo me va mal. No, José decidió seguir creyendo y obedeciendo a Dios porque sabía en su corazón que Dios tenía un propósito para él, como tiene un propósito para ti y para mí.
Mantente del lado del Señor. No dejes que nadie te seduzca, que nadie saque tu tiempo que tú tienes que dedicar al Señor, que tú tienes que ir a tu lugar secreto y derramar tu alma, contarle toda tu situación al Señor. El otro personaje que escogí es Daniel. Y ustedes también pueden encontrar la historia de Daniel, capítulo 9, todo el libro de Daniel, es una historia de su vida. Pero dice allí que Daniel tenía un hábito. Y que Daniel era un preferido de Dios, por ese hábito que él tenía de ir a la presencia de Dios cada mañana, cada tarde, cada noche. Él derramaba su alma, él se presentaba ante Dios y no con hipocresía, sino con un corazón sincero y humilde. Y le contaba a Dios todo. Dios lo conocía. Él conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Y hay una gran diferencia a verse entre decir yo conozco a Dios y si Él te conoce a ti. Porque yo puedo decir, yo conozco al presidente de este país, se llama Biden, porque lo veo en los noticieros, yo lo conozco. Ahora, ¿Biden me conoce a mí? No, no sabe ni que existo. Tú dices, yo conozco a Dios, pero Dios te conoce a ti. ¿Te conoce Dios a ti? Y esto depende del tiempo que tú dediques en buscar la presencia de Dios. Del tiempo que tú dediques como hacía Jesús. Venía cansado, pero él tenía un tiempo que dedicaba a la oración. Él necesitaba la fuerza para seguir adelante. Y tú la necesitas y yo la necesito. Tú tienes que ir a la presencia de Dios. Dice que Daniel tenía ese hábito de orar 3 veces al día. Y dice allí, al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios tenía cosas para revelarle a Daniel. Dios tiene cosas para revelarte a ti. Pero fíjate lo que dice aquí, porque tú eres muy amado, le dice el ángel. El Señor te conoce. Tú conoces al Señor y Él te conoce a ti. Por eso he venido. Ni bien empezaste a orar, el cielo se puso en movimiento. Miren qué hermoso esto, hermano. Que cuando nosotros nos arrodillemos y vayamos a la presencia de Dios y clamemos a Dios, el cielo se ponga en movimiento como pasaba con Daniel. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Muévanse, le dijo el Señor. Y mandó un ángel para decirle, tú eres muy amado. Entiende lo que voy a decirte, que es el secreto que Dios quiere revelarte. ¿Qué lugar ocupa la comunión con Dios en tu vida? ¿Las cosas no andan bien? Tal vez es porque te falta comunión con el Señor. Jesús fue constante en la oración. Hoy decía que iba de mañana, que iba de noche y a veces se pasaba toda la noche orando cuando tenía que resolver una situación difícil. Aquí vemos una oración del Señor Jesús. Mi alma está destrozada y triste hasta la muerte. Te pido, Padre, que si puedes pasar esta copa de amargura de mí, la pases. Pero si esa no es tu voluntad, yo prefiero hacer tu voluntad. Jesús estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Estás tú dispuesto a hacer la voluntad de tu Padre? Quiera Dios que sí. Él te recompensará en público. Para Jesús el éxito de su ministerio estaba en el secreto, en la comunión con su Padre. Sus hermanos no lo entendían así. Allí en el libro de San Juan, en el capítulo 7, versos 3 y 4, dice, y sus hermanos le decían a Jesús, sal de aquí, vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te quedas aquí. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muévete, muéstrate al mundo, le decían sus hermanos. Pero vuelvo a decirte, para Jesús el éxito de su ministerio dependía de su relación con el Padre. El éxito de tu matrimonio, el éxito de tu papel de papá, el éxito de tus relaciones, el éxito de tu empresa que has emprendido, el éxito de tus estudios está en la relación con tu Padre. Si tú no tienes relación con Dios, si tú no dedicas tiempo por la mañana, por la noche, si tú no estás en comunión con Dios, no esperes éxito en tus cosas que has emprendido. Dios nos quiere revelar cosas, como decía hoy. Así como le reveló a Daniel, Dios sigue revelando cosas. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran, dice el Salmo 25. Fíjate, dice que Dios se hace amigo de aquellos que lo honran.
y le das a conocer tu secreto, tu pacto, tu secreto. Dios quiere revelarte cosas a ti y a mí. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero Dios quiere compartirlas contigo. En lo secreto hay plenitud, dice el salmista ahí en el Salmo 16. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Quieres sentir gozo? ¿Quieres ser pleno? Ve a la presencia del Señor. A muchos se les escapa la felicidad porque no están yendo a la presencia de Dios. No están yendo al lugar secreto donde deben derramar su alma. Plenitud quiere decir pleno, satisfecho, lleno. Si tú no estás teniendo eso, es porque te está faltando la comunión con Dios. Si no estás teniendo gozo, aquí dice que el salmista hallaba gozo en ir a la presencia de Dios. Si no estás teniendo gozo, contentamiento del alma, es porque no estás yendo a la presencia de Dios. Y esto, dice el salmista, es permanente. Es permanente como debe ser permanente tu búsqueda del Señor. ¿Quién es el que busca a Dios en secreto? Dice el Señor. Los que buscan a Dios en secreto son aquellos que aman a Dios, son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice aquí Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó y la puso en práctica? Cuidado con los falsos maestros, con los profetas y predicadores, porque muchas veces no pasan el tiempo suficiente en la presencia de Dios. Fíjate lo que dice aquí Jeremías 23, capítulo 23, versos 21 y 22, perdón. No los envié yo, aquellos que decían ser profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y habrían hecho volver de su mal camino al pueblo y de la maldad que estaban cometiendo. Dice el Señor, yo no los envié. Dice que en el día final muchos dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor le va a contestar, yo no los conozco. Apártense de mí, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque dice acá que no pasaron el tiempo suficiente en su presencia. No buscaron a Dios en el lugar secreto donde Dios le quería revelar cosas. Ellos corrían y profetizaban, pero Dios no los había mandado a hacer eso. Dijo el Señor acá, yo no los envié y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Ten cuidado con los que hablan bonito, con aquellos que dicen que son profetas del Señor. Ten cuidado porque a veces no pasan el tiempo que el Señor requiere para mostrarles cosas para que te comuniquen a ti. Cuando crees que la vida es injusta, si tú no entiendes lo que te está pasando, dice aquí el salmista, en lo secreto comprendí las cosas que no entendía de la vida. A mí me parecía que la vida era injusta conmigo, que Dios que bendecía a los mundanos como nosotros llamamos y que yo no recibía bendición. Pero dice el salmista, en el secreto comprendí lo que no comprendía de la vida injusta. Y el fin de esas personas también lo pude comprender, dice, cuando fui a la presencia de Dios, cuando fui al secreto con Dios. Y dijo el salmista, tan torpe era yo, que no me daba cuenta que tenía que ir a la presencia de Dios. Tan torpe soy yo, tan torpe eres tú que no te das cuenta que en lo secreto, en la comunión con el Padre, está todo lo que tú necesitas. Sabios para la vida, principio de la sabiduría. Dice ahí también en el Salmo 51, 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si tú tienes sabiduría para manejarte en la vida, tienes todo, mi hermano, mi amigo. Y Dios quiere darte esa sabiduría, pero te está invitando que vayas a un encuentro con Él en lo secreto. La protección de Dios está en lo secreto también, dice Salmo 31, 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Cuando tú vas a lo secreto, Dios te guarda hasta de los chismosos, de aquellos que hablan cosas contra ti que no saben nada, que inventan, como lo que yo les contaba al principio. ¿Quieres ser feliz? Aquí está el secreto para tu felicidad. No busques en otro lugar. Aquí está el secreto. Fíjate lo que dice Salmo 16, 11. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia, en lo secreto, soy muy feliz y a tu lado soy siempre dichoso. ¿Quieres encontrar la felicidad y la sabiduría para vivir? Ve a encontrarte con Dios al lugar secreto. Él te está invitando en esta mañana.
Él me está invitando a mí, te está invitando a ti, porque Él está viendo que nosotros no estamos dedicando el tiempo suficiente y no estamos encontrando la solución a nuestros problemas. La invitación de Dios en esta mañana es que tú vayas a secreto y allí derrames tu alma, abras tu corazón a Él. Fíjate lo que dice Jesús aquí. Jesús les contó una historia, una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse, ser perseverantes. A veces tú oras y no ves resultado, no encuentras la respuesta. Sigue orando, dedica más tiempo al Señor. No desmayes porque a veces no veas resultado. En esta parábola, que ustedes las pueden leer, está allí en el libro de Lucas, capítulo 18. Dice que una viuda iba al juez. Este juez dice que no amaba a Dios ni respetaba a ningún hombre. Y sin embargo dice que la viuda insistía, iba y le pedía que le haga justicia, que le haga justicia de sus enemigos. Y que el juez llegó un momento que dijo, esta viuda me tiene cansado, para que no me colme la paciencia, le voy a hacer caso y le voy a hacer justicia. El Señor Jesús le contó esta parábola a sus discípulos. Y no quiere decir que nuestro Dios es como este juez, ¿no es cierto? Porque Él está dispuesto a escucharnos y a bendecirnos y nos está invitando esta mañana que vayamos a su presencia. Orar debe ser un deleite y no una obligación. Ir a su presencia, ir al lugar secreto, debe ser un deleite y no una obligación. Deleítate en Jehová y te concederá todos los deseos de tu corazón. Mira qué promesa esta que está en el Salmo 34:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Ir a la presencia de Dios, ir al lugar secreto, debe ser un momento de placer, un momento de gozo, porque te vas a encontrar con el que puede darte solución a tus problemas, con el Dios del universo, el creador tuyo, el creador de todo lo que existe. Busca la presencia de Dios siempre. No te desanimes, sé perseverante como leímos allí. Dice allí en el Jeremías 33:3. 33:3. Llámame y yo te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que tú no has conocido. En inglés sería call me, llámame. Yo no desconecto el teléfono, yo no miro a ver quién me llama y si atiendo o no atiendo. El Señor está dispuesto a atenderte en cada momento. Dice, llámame y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas y misteriosas que tú no conoces. Ve a los secretos, el Señor tiene cosas para ti. El Señor tiene planes para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tus hijos. Ve a la presencia de Dios. No dejes de buscar a Dios en la intimidad de su secreto. Anhela con todo el corazón tener un tiempo especial con Dios. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Es el mensaje que Dios me trajo a mi mente y a mi corazón para que comparta contigo. Deseo que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y que bendiga todos tus planes, todos tus deseos, como dice la palabra de Dios. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Querido buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu paciencia, te agradecemos por tu invitación. Tú nos invitas para que cada uno de nosotros vayamos a tu presencia en el lugar secreto. Y allí abramos nuestro corazón y hablemos contigo y te contemos cuáles son nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos. Señor, gracias por tu invitación, gracias por tu paciencia. Señor, que tu Espíritu nos lleve a ese lugar secreto y podamos dedicar tiempo cada día, a la mañana, a la noche, en todo momento, Señor, a encontrarnos contigo y a recibir el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, Dios mío. Da tu bendición a mis amigos, a mis hermanos, a las personas que están conectadas viendo este video o que lo van a ver luego. Tú los conoces a cada uno y conoces por las necesidades, por las tribulaciones que pueden estar pasando. Yo te imploro y te suplico en esta mañana que tú los alcances con tu bendición, que tu Espíritu Santo los mueva para ir a tu presencia, para ir al lugar secreto, a comunicarse contigo. Allí tenemos la solución a nuestros problemas, tenemos el encuentro con la felicidad que tanto anhelamos. Está en tu presencia, como dijo el salmista. Gracias, nuestro Dios. Gracias por tu amor, por tu paciencia y tu misericordia. Te pido estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy buenos días, aquí Laura desde Florida.
Esta grabación va a ser un poquito inusual, esta escuela sabática, porque yo estoy visitando a mi niñita Natalie, que ha tenido su tercer bebé, Suri, y tiene otras dos niñitas, Ayla y Kai. He venido a ayudarle, a estar un rato con ella, a disfrutar un rato de mis nietas. Bueno, tengo que grabar desde aquí para ayudar a Víctor allá en Utah. Esta última escuela sabática es una escuela sabática muy linda, es la última lección de este estudio de Hebreos. Eh, Se titula Permanezca el amor fraternal. Em, Estoy muy contenta de estar con todos ustedes y espero que esto les sea de provecho. Va a ser un poquito más cortito, al punto, pero yo sé que va a ser provechoso porque siempre la palabra de Dios es provechosa. Entonces vamos a comenzar con una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú siempre nos acompañas en donde quiera que estemos. Señor, te rogamos, Señor, de que tú nos bendigas al estudiar tu palabra y que esta última lección, Señor, sea de provecho para todos nosotros y que el Espíritu Santo nos habilite, Señor, para poder aplicar estos principios en nuestra vida. Te dejamos todo en tus manos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. O sea, tengo mi machetito aquí y tengo en mi computadora los versículos, así que me van a ver eh, yendo de aquí para allá, pero espero que esto sea bien provechoso para ustedes, que lo haya podido preparar eh, pese a todas las limitaciones. Van a escuchar que por ahí hay un gritito de niños, pero bueno, ya la niña me interrumpió el primer video y lo empecé de nuevo. Pero bueno, estoy bien feliz con mis nietas aquí, así que cualquier cosa que suceda no me importa. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Como dijimos, esta lección se titula Permanezca el amor fraternal. Y ese es el primer versículo, el versículo tema, que está en Hebreos 13:1. Eh, Pablo aquí, como broche de oro, quiere enseñarnos que el amor fraternal es muy importante. Recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos que el mundo sabría que ellos eran los discípulos de Dios, los discípulos de Cristo y sus seguidores, si ellos se amaban unos a otros. Y a veces el amor entre nosotros no es muy fácil. No todos somos fáciles de amar, pero Dios nos manda a que amemos a todos. Y yo sé que Él puede poner ese amor que Él tiene en nuestros corazones hacia los demás. Entonces vamos a considerar esta lección. En Hebreos 13, 1 y 2 nos dice, permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ese es el título de la primer parte de esta lección, cuidar al pueblo de Dios. Ese cuidado implica varias cosas, implica la exhortación, la hospitalidad, la visitación a los presos, el honrar el patrimonio, evitar la codicia, honrar a los dirigentes y orar por los dirigentes también. Sabemos que Pablo pide al final de esta carta que oren por él. Entonces, cuidar al pueblo de Dios, la hospitalidad y la visitación a los presos es la primera parte de esta lección. Y como ya leí en Hebreos 13, 1 y 2, nos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Recuerden, en el relato de Génesis 18, 2 al 15, nos cuenta una historia, la historia de Abraham y Sara, cuando hospedaron a esos tres viajeros que iban pasando frente a la tienda en el desierto. Él los invitó a pasar a su casa. No tuvo problema, aunque no los conocía. ¿Quién podrá hacer eso en estos días, no es cierto? Con Víctor estábamos hablando, esto es bastante difícil, porque ¿cómo sabemos a quién invitamos, verdad? A nuestra casa. Pero Abraham tuvo fe en Dios. Los tiempos de aquella época eran peligrosos como ahora. ¿Cómo sabía Abraham quiénes eran esas personas? Si eran asesinos, si eran ladrones. Pero él los hospedó siguiendo la voluntad de Dios.
Y vemos que hospedó al ángel de Jehová y que hospedó a los dos ángeles que se dirigían a rescatar a Lot a Sodoma y Gomorra. Qué maravillosa lección. Y hoy en día nosotros quizás tengamos la oportunidad de hospedar personas que no son de nuestra familia. Con esto que está sucediendo en Ucrania, no sabemos hasta dónde va a llegar este conflicto. Y si en algún momento nos toca, ¿qué vamos a hacer? Debemos confiar en Dios, hermanos. Debemos confiar en que Dios nos protege y que no va a permitir que nos pase nada. Y nos va a dar la oportunidad quizás de ayudar a alguien. Lo mismo sucede con los presos. Hebreos 13:3 dice, acordado de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Nosotros podemos también caer en el maltrato algunas veces, quizás no presos, pero en el maltrato. Pero los presos son muy maltratados y en esa época Pablo les instaba a no olvidarse de sus hermanos que a veces habían caído presos por predicar el Evangelio. Pero también están los otros presos en las cárceles, aquellos que cometieron crímenes. Esas personas también tienen la oportunidad de arrepentirse si se les lleva al Evangelio. Ahora, en estos días, yo he sido testigo de personas que han hecho ministerio en las cárceles y han ayudado a muchos presos a acercarse a Dios y a cambiar sus vidas. Entonces, Pablo por eso nos advierte, ustedes también son de carne y si tuvieran que sufrir esas opresiones que a veces los presos sufren, a veces por crímenes que no han sido tan graves o a veces siendo inocentes, este, es terrible, ¿no es cierto? Esas personas también tienen la oportunidad de conocer al Señor. La segunda parte de este estudio nos habla de la codicia y de la inmoralidad sexual. En Hebreos 13, 4 y 5 nos dice, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estas dos cosas, la codicia y la inmoralidad sexual, son un atentado al amor fraternal, porque cualquiera de las dos afecta nuestras relaciones. El matrimonio sin mancilla quiere decir sin fornicación, sin adulterio, sin celos, sin cosas que manchen el matrimonio. Ese matrimonio es el matrimonio ideal que Dios quiere. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dijo que serían una sola carne y que serían dos en uno. Y si hay una tercera persona o si hay pornografía, cosas que se introduzcan en el matrimonio, en la relación entre esposo y esposa, es algo nocivo para el matrimonio y nocivo para la familia y también para la sociedad. Y lo vemos hoy en día y se veía en esos días donde Pablo escribió a los hebreos. La sociedad grecorromana era una sociedad muy, muy promiscua y ellos no le daban importancia a eso. Mientras nadie se enterara, mientras nadie supiera y todo se ocultara, ellos podían denigrar el matrimonio como quisieran. Y eso Pablo advirtió en contra de eso. También el amor al dinero. En primera de Timoteo 6:30 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por la codicia se cometen los crímenes más horrendos a veces. También es un atentado al amor fraternal, porque si somos codiciosos y queremos más y más y nunca nos conformamos, quizás nuestro matrimonio sufra, quizás nuestros hijos sufran, la sociedad, si somos dueños de empresas, quizás nuestros empleados sufran porque somos codiciosos. Quizás nuestros compañeros de trabajo sufran porque somos codiciosos, ¿no es cierto? La codicia hace sufrir a los demás. Eso entonces también va en contra del amor fraternal. Entonces, esas dos cosas, Pablo advierte que nos mantengamos
lejos de la codicia y de la inmoralidad sexual. El otro título nos habla de acordarse de los pastores. Vamos a leer en Hebreos 13:7, que nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice: considerad su conducta, los resultados de su conducta e imitad su fe. Acordaos, no solo mentalmente, sino físicamente. A veces nuestro pastor, nuestro dirigente, necesita ayuda espiritual también. Ellos son los que nos alimentan todos los días y son los que velan por nuestra fe, son los que velan por nuestra espiritualidad, pero ellos también son humanos y necesitan de nuestro apoyo, no necesitan de nuestra crítica, solo necesitan de nuestro apoyo incondicional. Pablo advierte sobre esto y nos habla de que nos acordemos de los que nos enseñaron la palabra, que nos acordemos de los héroes de la fe, no solo los que están en Hebreos 11, hay muchos héroes de la fe que conocemos hoy en día, ¿no es cierto?, nuestros dirigentes. Y también que nos acordemos del autor y consumador de la fe, del pastor de los pastores, Jesús, nuestro Salvador. Él quiere que nos relacionemos con Él cada día para que Él nos transforme día en día en esa relación. Los pastores también son los que sirven al lado del gran pastor Jesús. Entonces nosotros debemos cuidar de estas personas, debemos cuidar de nuestros dirigentes porque ellos nos necesitan. Dice también orar por ellos constantemente, porque ellos son muy expuestos al enemigo. El enemigo los ataca mucho porque ellos son el ejemplo y si puede derribarlos, puede derribar a las demás personas que ellos espiritualmente sostienen. Así que es muy, muy importante el sostener y considerar a nuestros dirigentes espirituales. La parte número 4 nos dice: no os dejéis llevar por toda clase de doctrinas diversas. Y en esto siempre, en este ministerio, Jesús Restaura Ministry, lo tenemos como lema. No debemos seguir a personas. Nosotros debemos seguir a Jesús y su palabra. Las doctrinas que nos enseñan deben ser probadas por la palabra de Dios. Dios nos dio la capacidad intelectual para entender y nos da también el poder del Espíritu Santo para entender lo que estamos leyendo. Si confiamos en Él, Él nos va a guiar a toda verdad. Y nosotros debemos probar a quienes nos predican con la palabra de Dios. Y no, la palabra de Dios no debe ser probada por los que predican. Estas personas muchas veces crean doctrinas extrañas que no tienen nada que ver con la palabra, que es clara y que se explica a sí misma. Y muchas personas, porque son dirigentes, porque hablan bonito, lo siguen, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El apóstol habla aquí de viandas. Aparentemente está hablando de comidas, pero hay que hacer una aclaración. Aquí Pablo no se está refiriendo a las comidas que en la Biblia se prohíben, o los alimentos sanos o los alimentos inmundos. No está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a los sacrificios. Muchos de los judíos cristianos seguían observando rituales de comidas y nosotros sabemos por el estudio que hemos tenido de Gálatas que eso no es necesario ya más. Para eso es que les advierte el apóstol de que no estén fijándose en esas cosas pequeñas y que ya no hacen a la salvación.
La cuestión de los alimentos es algo que cada uno debe saber, que debe cuidar su cuerpo. Todos lo saben, no es necesario ser religioso y leer la Biblia para eso. Todo el mundo, hasta los ateos, cuidan de su cuerpo. Así que es algo, ¿cómo podríamos decir? Algo de causa y efecto. Si yo no me cuido, voy a estar enferma y voy a terminar en el hospital. Yo soy enfermera y lo veo todos los días. Por eso ahora estoy tratando de cuidarme, porque en los alimentos y en mi estilo de vida, eso es importante, todos lo saben. Tenemos consecuencias. Si el chocolate me cae mal y como chocolate, al otro día voy a estar enferma. Eso es obvio, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro cuerpo. El Señor nos manda a cuidar nuestro cuerpo en su palabra. Y si aún aquellos que no creen en la palabra de Dios lo hacen, ¿no es cierto? Porque no lo haremos nosotros, que somos hijos de Dios y debemos glorificarlo. El apóstol no se está refiriendo a eso. Él se está refiriendo que ahora los sacrificios son diferentes. Vamos a leer Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos son los sacrificios que debemos hacer. Es muy fácil ir a sacrificar un corderito, pero no es fácil a veces ayudar a nuestro hermano, ¿no es cierto? No es fácil asistir a aquellos que nos necesitan. A veces es fácil decir voy a orar por ti, pero bueno, hay un sacrificio más no vendría mal, ¿verdad? El sacrificio que Dios nos pide, el sacrificio de la ayuda, la presencia. Ahí estoy, contigo, hermano. No solo para orar, sino para ponerte en mi hombro. Eso es lo que está pidiendo el Señor aquí a través de Pablo. Ya los sacrificios antiguos no valían de nada y muchos de ellos lo seguían practicando. Dijo, los sacrificios verdaderos son estos, el ayudarse los unos a los otros. Y vamos a terminar con el último título que nos dice: salgamos a Jesús fuera del campamento. Hebreos 13, 10 al 14 lo voy a leer rápidamente y lo vamos a explicar muy cortito y muy sencillo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esto parece muy denso, pero lo vamos a explicar bien rápidamente y bien al punto. Dice que tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque esos sacrificios ya no sirven. Hay un sacrificio que sirve, el de Jesús. Pero acá hace referencia a los cuerpos de los animales y acá está la respuesta que siempre he buscado. ¿Qué hacían con tantos animales que sacrificaban? Iban fuera del campamento porque eso ya era inmundicia y los quemaban ahí. Sabemos que el fuego termina con todo y afuera del campamento. Quiere decir fuera de la presencia de Dios. Porque fuera de la presencia de Dios es que tiene que estar la abominación y la inmundicia. Así es lo que explica Pablo, ¿no es cierto? Pero fíjense qué curioso. ¿Dónde murió Jesús? Jesús murió fuera del campamento. Por eso Pablo dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Una vez más Dios nos sorprende. ¿Recuerdan cuando Moisés bajó del monte y estaban adorando al becerro? Dice que Moisés sacó el tabernáculo fuera del campamento. Dios se fue afuera con tristeza porque el pueblo lo había rechazado. Jesús también se fue afuera del campamento a morir por ti y por mí, porque el pueblo lo había rechazado. Aquellos que lo aceptaron debían seguirlo fuera del campamento en su vituperio.
Muchos de nosotros que seguimos a Jesús vamos a sufrir mucha persecución y vituperio por levantar el nombre de Cristo. Así que yo los invito a seguir a Jesús fuera del campamento, porque el premio que Él tiene es como dice aquí en el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El premio es grande, vivir con Jesús por una eternidad en una tierra que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Los dejo con este pensamiento. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Espero que este video les sirva y espero, Dios mediante, volverlos a ver el sábado que viene. Vamos a terminar con una pequeña oración. Querido Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que nos están escuchando, nos están viendo. Te pido, Señor, que tú bendigas muy especialmente a aquellas personas que necesitan, Señor, de ti. Que bendigas a las personas por las que estamos orando en el ministerio, en el grupo de oración. Y también que bendigas a los refugiados de Ucrania. Señor, ayuda en esta guerra. No nos dejes solos, Señor. Sabemos que tú nunca lo haces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.